Si Dios era el rey de Dice, Israel, ¿por si qué Dios querían era el rey de Israel, ¿por qué querían un rey humano? ¿Por qué? porque se Porque querían parecer piensan, a las otras naciones. Querían que tener rey como las otras naciones. sí, ¿qué otra cosa se les ocurre? Yo pensaba, eso sí, también, eso es lo que dice la palabra, pero yo pensaba también en otras cosas por la cual que podrían querer una persona como rey, Que lo podían ver. porque lo podían ver tal cual también, porque no es lo mismo confiar en alguien que uno no ve a confiar en alguien que uno ve, ¿no? Es así, Ah, como que es más tangible eso. ¿Por qué otra cosa? También el tema, Y quizá sí, podía ser más fácil de manejar o de llegar con cosas y subordinar, tanto subordinarse como lo contrario también, ¿no? Al rey. también, ¿no? Eh, Sublevarse, no me salía la palabra. Tanto subordinarse como sublevarse. Tal cual. Aparte, eh, es como más poder centralizado en una persona, ¿no? Esto de la monarquía. Eh, es decir, bueno, él tiene todo el poder. Y hoy, está bien, no tenemos monarquía en algunos países, pero es muy parecido el tema del gobernante en general, cómo se centraliza el poder y llega a ser hasta dueño de la verdad. Y estamos hablando de gobernantes de una provincia, de una ciudad, de un pueblito o de una iglesia también, ¿no? Cómo se centraliza el poder en una persona y hay buenos gobernantes y hay malos gobernantes. Y hubo buenos reyes y hubo malos reyes. Y hay buenos líderes espirituales y hay malos líderes espirituales. ¿Y de qué depende todo? Y bueno, de estas cosas que venimos mencionando. ¿Cuál es la razón de estar de cada gobernante? ¿Cuál es la razón de estar de cada líder, de cada rey? ¿Por qué están? ¿Porque se los eligió? ¿Porque era herencia? ¿Porque Dios los puso? ¿Porque no quedaba otro? Puede haber diferentes razones, ¿no? Y bueno, y así en Israel también hubo reyes, y el primer rey que hubo no fue porque Dios quiso ponerlo. A ver, veamos qué dice el video. El libro de Samuel nos dice que querían un rey para ser como todas las naciones. Rechazaron a Dios como su rey y obtuvieron un rey como los demás, un hombre alto, bien parecido, fuerte. Pero su corazón se apartó de Dios y Dios lo rechazó. Entonces el Señor estableció un rey conforme a su corazón, David, un hombre imperfecto, pero dispuesto a someterse a Dios y arrepentirse de sus pecados. Dios hizo un pacto con David. Uno de sus descendientes se sentaría en el trono para siempre. Cristo, el Hijo de David. Leamos 1 Samuel capítulo 9, versículo 1. Uno, alguien que busque ese. Otro que busque 1 Samuel 16, 7. Y alguien más que busque Hechos 13, 22. El que tenga 1 Samuel 9, 1, que prenda el micrófono y lo lea, por favor. Los israelitas iban a elegir a su rey. ¿Se acuerdan que veníamos
de una etapa dura, del que cada uno hacía lo que bien le parecía, y bueno, y a veces volvían a Dios y a veces no. A veces estos jueces los llevaban a Dios y a veces no. Y después de esa etapa dura, estamos en el libro de los jueces en la Biblia, ya viene esta nueva etapa de primera y segunda Samuel, de primera y segunda Reyes y primera y segunda Crónicas, en donde el rey, el pueblo pide rey y Dios les da un rey conforme a lo que el pueblo pedía, ¿no? ¿Quién lo tiene? 1 Samuel 9:1, por favor. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Bien. ¿De dos? De Benjamín, dice, hombre valeroso, ¿no? O sea, ya viene de una tribu importante y de una línea importante de personas valientes. Sí, por favor, Ramón. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Bien. Fíjense, entonces, las características que ahí pone, ¿no? Nunca el fiero del pueblo, ¿no? Sino que eligieron de una tribu importante, de las que se consideraban más importantes, de una familia que viene de un hombre muy valiente y muy valeroso, y con una línea genealógica importante, y dice que entre todos los israelitas, entre los millones de los israelitas, no había ninguno más hermoso que este personaje, ¿no? Los hombros bien arriba, alto, grande, o sea, musculoso, potente, podríamos decir, una mole así, pero aparentemente bien formado. Todo lo que saldría en una publicidad de, en una publicidad de mallas, ¿no? O de unas playas caribeñas, bueno, ahí estaba el rey Saúl, ahí estaba el que iba a ser rey Saúl. Ahora pongámoslo en contraste. Esto es lo que el pueblo quería, ¿no? ¿Quién tiene 1 Samuel 16? 16:7. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Qué contraste, ¿no? Lo que el pueblo quería, lo que cualquier nación quería, lo que el hombre quiere, a lo que Dios quiere. Y por eso Dios aclara, no te pongas a ver ni la estatura, ni su parecer, ni cualquier cosa que mira el hombre, sino que Dios que elige lo que hay en el corazón, ¿verdad? Traigámoslo ahora, a hoy. Tenemos la iglesia, tenemos el servicio que se realiza. ¿Qué elegimos nosotros a la hora de elegir nuestros líderes? ¿O qué buscamos en un líder? ¿Qué se busca en un líder, en un pastor, en un anciano, en un predicador, normalmente o tristemente? Se busca que sea bien elocuente, se busca que sea de buen parecer, ¿no? Pensemos en estas iglesias que son multitudinarias, con escenarios importantes, ¿no? Muchas veces se buscan personas que tengan una trayectoria, que tengan la unción, como se dice, y sin embargo los que elige Dios
es a nosotros, que estamos hoy sentados con deseo de leer la palabra, de orar, de comunicarnos un rato. Dios no eligió para sí, para poner su principal bendición a un Saúl, que todo el mundo decía, este es el líder, sino que eligió a David, aquel que estaba allá al fondo, rezagado, cuidando las ovejas, pequeño, aparentemente sin experiencia. A ese eligió Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabía lo que había en su corazón. ¿Sí? Dios sabía lo que había en el corazón. Y eso nos lleva a pensar en David también, que David no fue una persona perfecta, sino que fue tan imperfecto como somos nosotros, con sus deseos carnales, con sus pecados, Pero hubo una gran diferencia entre David y Saúl, más allá de la apariencia y más allá del corazón. Hechos 13:22, ¿quién lo tiene? Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Quitó del medio a Saúl y quedó David. ¿Por qué David? Y porque David estaba conforme al corazón de Dios. David conforme al corazón de Dios. Y si era conforme al corazón de Dios, seguía la voluntad de Dios. Por eso dice ahí, quien hará todo lo que yo quiero, dice Dios, ¿no? Porque el elegido de Dios, el escogido de Dios, es conforme al corazón de Dios y hará la voluntad de Dios, hará todo lo que Dios quiera. Y noten esa palabra conforme, con forma. O sea, no es que nuestro corazón es igual que al de Dios, sino que va tomando la forma de Dios. ¿Qué es lo que pasó con David? No es el mismo David, pongámosle por ejemplo, antes de sus pecados que después de su arrepentimiento. No es el mismo David que miró desde la terraza y codició a la mujer y preparó un asesinato, que el David que escribe sus últimos salmos con su último ejemplo, o que deja el reinado a Salomón. No es el mismo David. David fue cambiando mucho y fue tomando esa forma del corazón de Dios. Y nos hace pensar en nosotros, ¿no? Que nosotros por ahí también decimos, pero yo pequé, yo cometí este error. Bueno, tenemos que imitar a David en eso, en tener un corazón que se le pueda ir dando forma, que Dios le pueda dar forma y que sea conforme a la forma esa que Dios nos da. Que nosotros también podamos escribir un Salmo 51, como escribió David, ¿sí? Que también marcó un antes y un después en su vida. Que cada uno de nosotros podamos dejar atrás el pasado y proseguir hacia la meta, con una nueva criatura, una nueva vida. Eso es lo que Dios busca, personas maleables, personas que se les pueda dar forma. Eso escoge Dios y eso utiliza Dios. ¿Somos maleables o somos duros como piedra, como fue Saúl y como fueron tantos otros, ¿no? Hasta un duro como Pedro terminó formándose conforme a la forma que Dios quiso darle. Ojalá cada uno de nosotros seamos así y de estas lecciones duras podamos también ir aprendiendo para cambiar. El fuerte, el lindo, el inteligente, el líder nato, o aquel que es conforme
al corazón de Dios. Tengamos cuidado los ejemplos que nosotros seguimos y a quienes buscamos, porque por ahí podemos equivocarnos también. ¿Qué queremos ser nosotros? ¿Un gran líder o alguien humilde al que Dios pueda moldear? ¿Cuál es nuestro deseo para nuestra vida, para nuestro futuro? Tengamos cuidado también con esas cosas. Miren todo lo que nos enseña la palabra de Dios a través de estas historias. La pregunta siguiente, ¿alguien más quiere acotar algo con respecto a Saúl, David? ¿No? Después de David, ¿quién siguió? ¿Quién habló? Quería Perdón. decir una cosita nomás Salomón. Sí, Sergio. eh, este tema de Saúl y David siempre para mí ha sido un misterio bastante grande, porque hay que recordar de que Saúl no fue elegido por el pueblo, fue elegido por Dios también. Saúl no tenía ni en mente siquiera su futuro. Él sale de su casa a buscar la asna de su padre y de repente ese día se encuentra en la casa de Samuel, el cual le informa los planes de Dios para él y lo unge ahí como rey. Él yo quedo muy impresionado porque no se esperaba. Incluso la personalidad de Saúl no encajaba, yo diría, con los ideales que debe ser un rey, porque era una persona un poco falto de carácter al comienzo. Incluso había muchos que no lo apreciaban, no lo tenían muy en cuenta. Entonces es un misterio realmente lo que pasa con Saúl, porque Saúl fracasa. Cuando es probado allí en su fe, fracasa, pero tuvo un comienzo muy bueno y muy prometedor. Incluso Samuel le dice que el Espíritu de Dios iba a venir sobre él y se transformó en alguien que es llamado un profeta, porque fue cerca de una escuela de profetas. O sea, hay toda una historia muy especial que promete mucho y que finalmente fracasa allí en la gran prueba que él recibe. Entonces, claro, allí hay un misterio, porque ¿quién fracasó allí? ¿Fue Samuel? ¿Fue Saúl? ¿Fue Dios? ¿Quién fue el que no le fue bien allí? Lógicamente hay una falla humana, ¿no es cierto? Tanto, como dijimos recién, tanto Saúl como David, ambos eran seres humanos y ambos estaban propensos a caer y a fracasar, ¿no es cierto? O sea que cuando ambos pasaron por la prueba, uno fracasó y el otro pasó, tu éxito, fue David, ¿no es cierto? Creo que allí está el misterio, está en la soberanía de Dios y en el misterio de saber que Dios de antemano sabía todas las cosas. No hay otra explicación, ¿no es cierto? Ese yo creo que es uno de los grandes temas, grandes misterios para mí, ¿no es cierto? Sobre qué pasó realmente con Saúl, qué pasó con él en ese fracaso, digamos, que tuvo estruendoso Saúl. Sí, vos acuérdense también que Dios les dijo, porque cuando habla el pueblo con Samuel, le dicen, Samuel, vos ya estás viejo y no vas a poder seguir mostrándonos la voluntad de Dios. Entonces queremos un rey como las otras naciones. Eso está en 1 Samuel 8. Queremos un rey como todas las otras naciones. Entonces Dios le dice a Samuel esto, hace todo lo que te digan, porque me desecharon a mí. Porque Samuel dice, pero me están desechando, y Dios le dice, no te están desechando a vos, me están desechando a mí, le dice Dios. Entonces, hacé todo lo que ellos te digan, y bueno, y Dios los dejó así, a la deriva y a la voluntad de las personas, más que nada. Y esa elección de Saúl también fue lo que el pueblo quería. Por eso también hay un estudio muy lindo sobre la voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios, ¿no? En el que la voluntad perfecta es cuando se hacen los planes de Dios tal cual como Dios los designó desde un principio. Pero ante ciertos eventos que pueden ocurrir a nuestro alrededor, en el mundo o en nuestras vidas o nuestras oraciones, Dios puede permitirnos realizar cosas fuera de su voluntad.
que de ahí muchas veces nosotros tenemos que arrepentirnos y esas cosas muchas se transforman en pecado, otras no. Acá se activa eso, lo que era la voluntad permisiva de Dios, y Dios les permite a ellos tener reyes como las otras naciones, pero ahí no estaban dentro de la voluntad o el designio perfecto de Dios, y de ahí que fracasa. Lo desechan a Dios, desechan su perfecta voluntad, y Dios los marca a la deriva. Por eso, muchas de las cosas malas que suceden no estaban dentro de los planes de Dios. Tal vez el coronavirus no estaba dentro de los planes de Dios, y Dios lo permitió. Eso no significa que Dios no vaya a utilizar todas las situaciones de la vida para hacer su voluntad o para traer a la gente que Él escogió. No es que Saúl haya sido un tropiezo para que se haga la voluntad de Dios en el mundo. No fue así. Pero tuvo que agregarse un tiempo de fracaso dentro del periodo que Dios había... No es que Dios había pensado que el pueblo de Israel vagara 40 años en el desierto, como vimos la otra vez. No estaba ese en la voluntad de Dios perfecta. Pero tuvieron que vagar 40 años porque tuvieron que aprender una lección que no la aprendieron. Entonces siempre se van dando estas situaciones en las que Dios permite que ocurran cosas por nuestra desobediencia o por nuestro pedido. Por eso tengamos cuidado cuando pedimos también, ¿sí? Porque muchas veces pedimos mal, y muchas veces Dios dice, bueno, ya tanto que pedí, toma. Una vez me dice, hace muchos años, ¿no? Yo ni casado estaba todavía, un amigo dice, pedí una moto, y Dios me dio y me accidenté. Entonces, ¿para qué me dio la moto? Dice. Y bueno, porque se la pediste. Entonces, muchas veces es muy linda oración esa, decir, Señor, dame lo que vos considerás que necesito. Y no lo que yo te pido o lo que yo quiero. Porque por ahí nosotros no sabemos qué es lo que realmente nos conviene a nosotros. Es muy, Saúl termina quitándose su vida, su propia vida se la termina quitando. Entonces, no creo que eso haya estado dentro también de los planes y del designio de Dios, ¿no? Sin embargo, Dios lo permitió para justamente también que nosotros podamos aprender de los errores de los otros y no cometer los mismos errores nosotros. Ahora viene Salomón. Y este Salomón también podría no haber cometido tantos errores y sin embargo cometió errores. De ahí viene la próxima pregunta. ¿Qué ocasionó la decadencia del rey Salomón? ¿Qué ocasionó la decadencia del rey Salomón? ¿Recuerdan? No fue una sola cosa, fueron varias cosas. Tratemos de hacer memoria entre todos. Sus propios temores. No ponerlo delante de Dios, digamos. Tal cual. ¿Quién fue Salomón? Recordemos eso, porque por ahí no se nos refresca la memoria. ¿Qué cosas se saben de Salomón? Dentro de las cosas que se saben, tal vez surjan también los problemas, ¿no? Fue muy sabio, rico, tuvo muchas mujeres. Caballos. Ejército, caballos. Ejército. Se independizó mucho de Dios, quizá eso fue el principio de su decadencia. Por ahí creo que va a ir. El ser humano más sabio dice que nunca existió ni va a existir una persona con más conocimiento que el que tuvo Salomón. Dice que de todo el mundo venían personas a escucharlo hablar, porque era brillante en todo lo que él contaba. Fue la persona más sabia. Pero es verdad, tal vez ese conocimiento lo enorgulleció y lo hizo confiar más en él mismo y como no necesitar el consejo de Dios, por un lado.
Por otro lado, lo que plantea Marcelo, de que contaba con el ejército más grande, contaba con la mayor cantidad de caballos. Lean toda la vida de Salomón y van a ver que persona que venía a visitarlo le traía de regalo caballos, entre muchas otras cosas, le traían de regalo caballos de todo el mundo que venían. Entonces él iba acumulando, no sé cuántas miles de caballerizas tenía, o cientos de caballerizas, con un montón de caballos adentro. Él fue sabio, pero rompió muchas leyes que lo llevaron al fracaso. Como, bueno, una de las que mencionaron ustedes fue esa. Pero él sabía que estaba, como nosotros, cuando pecamos, sabemos que estamos transgrediendo una ley o una norma o un principio de la Biblia. Y Salomón la tenía clara esa. Dios le había dicho que no se junte con mujeres que eran paganas, y en la ley estaba establecido eso, que no se arme de caballo, y lo hizo, y un montón de cosas que tienen que ver con por qué cayó en esa decadencia él. O sea, no es que eso pasó de la noche a la mañana, fueron varios sucesos que fueron aconteciendo en la vida de él y que lo llevaron a después a terminar como terminó. ¿Se acuerdan el nombre de la mamá de Salomón? Y era, ¿sabes? Claro, Betsabé. ¿Se acuerdan quién fue la mujer con la que pecó el rey David? Con Betsabé. ¿Se acuerdan que murió, que ella quedó embarazada de ese encuentro pecaminoso y después pierde el bebé? Y bueno, después le nace un hijo a ambos y ese fue a David Betsabé, y ese fue el que después fue el rey Salomón. Por eso qué bárbaro cómo la misericordia de Dios también llega y cubre todo pecado. Ante el arrepentimiento llega el perdón y llega la restauración. No hay pecado que Dios no nos perdone. Siempre Él está dispuesto a perdonarnos ante un genuino arrepentimiento, que es la diferencia de David con cualquier otro personaje que encontramos de los que pecaron, que él tuvo un corazón noble, arrepentimiento, y eso le llevó también a poder ser restaurado, y de ese pecado Dios lo arregló. Por eso muchos pueden decir, bueno, mi matrimonio empezó mal. Bueno, pero Dios puede arreglar cualquier situación en nuestra vida. Bueno, pero yo pequé, y Dios te puede restaurar, Dios te puede levantar y Dios te puede utilizar. Muchas veces el problema es que nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, pero Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. A veces el problema es que nosotros nos seguimos viendo sucios por el pecado que cometimos. Sin embargo, Dios no nos ve así, Dios nos ve limpio, porque eso fue lo que hizo la sangre de Cristo, que nos limpió de todos nuestros pecados. Y esa es la seguridad que tenemos que tener nosotros. Y cuando ya tenemos esa seguridad, podemos decir, como decía David, lávame y seré limpio. Límpiame con hisopo. ¿Cómo era? Y seré más blanco que la... límpiame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Qué seguridad, ¿no? Y esa la da Dios. Pero bueno, por Andrés, lo visto... ¿sabés sí. que una vez viendo un contraste entre Saúl y David, un dato que me llamó la atención fue que había un mapa, por ejemplo, donde mostraba que el territorio que había conquistado Saúl y David. O sea, David había conquistado en sus proezas como guerrero y hombre de guerra 3 veces más de territorio que Saúl. Pero si hablando de estos 3 reyes y trasladándolo también a nuestras vidas, hay un montón de aspectos en nuestra vida que nosotros no hemos conquistado, ¿no? Y fíjate que eso tiene que ver con la comunión que uno tiene con Dios. En su mejor apogeo, en el apogeo de David,
fue cuando Dios le ayudó por mano de él a conquistar más territorios a David. Sin embargo, Saúl no pudo hacer lo mismo. Bueno, Salomón fue un hombre de paz, pero no pudo conquistar sus pasiones. Y fíjate qué importante que es esto, ¿no? Sí, Salomón fue hombre de paz, pero claro, gracias a toda la sangre que derramó David. Recuerdan que ahí me hace acordar de otra cosa que hizo. Hola Ale, ¿cómo andás? ¿Quién es Mati? Hola Mati, primo de mi papá. Ahí pueden contestar. Hola Andresito. Hola Andrés. ¿Cómo andan ustedes? Bien. Visitando al tío. Bueno, cuidado con las visitas sociales, ¿eh? Sí. Somos dos nomás. Bueno, ahí... Bueno, perdón. Estábamos en eso. Salomón también construyó la casa, una casa para Dios, construyó el templo, que David no pudo, dice que David agarró y pudo comprar todos los materiales, pudo preparar todo para que se construyera un templo para Dios, pero no lo pudo construir porque había derramado mucha sangre, pero eso sí lo pudo hacer su hijo, porque no tenía sangre en sus manos, entonces le construyeron el templo dedicado para Dios. Otra de las cosas que logró hacer Salomón, ¿no? Que también habla de su nobleza, y también habla de, humanamente hablando, podemos también defender muchas de las cosas que tuvo que hacer humanamente hablando, ¿no? Salomón. Porque una vez que habían conseguido paz en todo el territorio, había que mantener esa paz. ¿Cómo la mantenía la paz? Y bueno, se casaba con las hijas de los reyes de las otras naciones. Entonces, no solamente le traían, todas las otras naciones, no solamente le traían caballos, sino hijas también a Salomón. Y bueno, y tomaba el caballo, ponía montura y los guardaba, y tomaba las hijas, se casaba y también las guardaba en su harén. Pero era por todo este tema de las alianzas. El tema que, ¿qué pasaba? Bueno, a raíz de eso, ¿se acuerdan que el mandamiento de Dios había sido que destruyeran a todas las naciones que habitaban en esa zona? Y no le obedecieron a Dios. Ya cuando Josué empieza a tomar, y cada tribu tenía que ir conquistando cada uno de los sectores, muchas naciones no fueron destruidas. Bueno, estas mujeres de Salomón, muchas de ellas son de estas naciones paganas que Dios había ordenado que fueran destruidas. Si hubiesen obedecido en aquel momento a Dios, Salomón no hubiese tenido que casarse todas esas veces. Y no hubiese llegado la idolatría como llegó a la nación a través de todas estas esposas de Salomón. Y no hubiese venido la decadencia de la nación. Es todo un efecto dominó que se fue armando por la desobediencia. ¿Por qué figuran todas estas historias en la Biblia? Para que aprendamos a no cometer los mismos errores que durante siglos o milenios se fueron cometiendo. Veamos el video. Algo que quieran agregar a esto, no sé si se les cruzó otra de las cosas que produjeron la decadencia. Dale, a ver, Ra. Con David como rey, la nación llegó a su era dorada. Salomón fue el siguiente rey y construyó un templo para Dios maravilloso, en el que su presencia habitaría en medio de ellos. Pero Salomón desobedeció la palabra de Dios. Levítico decía que un rey no debía tener muchos caballos, es decir, no debía confiar en su poder militar. Y Salomón fue famoso por sus caballos y su poder militar. No debía tener muchas esposas para que no lo apartaran hacia dioses extraños. Salomón tuvo cientos de esposas y concubinas. Debía leer las escrituras diariamente para que no se ensoberbeciera. Eso también se dejó de lado. El resultado, la división del país y la caída de Israel.
bueno. ¿Algo que aportar a esto? Hay que recordar que Salomón, como bien dijo Marcelo, es una persona que no pudo domar sus pasiones. Si estamos de acuerdo de que Eclesiastés lo escribió Salomón, él dice allí que él no negó a sus ojos nada que él deseara. O sea, él vivió prácticamente sin límites. Llevó una vida completamente, yo diría, desenfrenada. Una persona que trató de disfrutar y gozar al máximo de todo lo que la vida le ofrecía. Él allí dice, Eclesiastés, no soy prohibido de nada. Y bueno, eso creo que lo hundió, lo destruyó, digo, espiritualmente, porque no se puede entender cómo una persona supuestamente tan sabia haya errado tanto. ¿Cuál es la explicación? Y yo, meditando en esto, la explicación es algo de lo que muchas veces sucede con nosotros. Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es lo más sabio que en este mundo puede haber. Sin embargo, hay una diferencia muy grande entre tener la palabra de Dios y conocerla y aplicarla, ponerla en práctica. Salomón era famoso en el mundo en aquel tiempo por su poder, por su riqueza, pero también por su sabiduría. Ahí tenemos el caso de la reina que fue a visitarlo, y cuando lo fue a ver, iba a ver como un ídolo muy famoso. Había bajado de muy lejos, llevaba presente, pero iba a conocer un gran ídolo, lo quería conocer. Era lo más grande para ella que podía conocer era Salomón. Y quedó tan maravillado de todo lo que poseía, su riqueza y de su sabiduría, porque había llevado muchas palabras o muchas preguntas difíciles, y dice que él se las contestó todas. ¿Cómo es posible que una persona con un nivel, digamos, de sabiduría y de intelectualidad como él tenía, que haya caído tan bajo? Y bueno, la explicación está allí. Una cosa es saber y conocer las cosas y otra cosa es aplicarla a la propia vida. Allí muchas veces nosotros fracasamos en eso. Sabemos y conocemos lo que la palabra de Dios dice y sabemos bien lo que tenemos que hacer. El problema está en hacerlo, en practicarlo. Y por eso hay también nuestras propias caídas, ¿no es cierto? Nosotros criticamos a Salomón, pero hagamos un examen nuestro. ¿Cuántas cosas estamos fallando en la palabra de Dios que nos dice permanentemente? Y sabemos de memoria la palabra de Dios tantos pasajes, y a veces pasajes precisamente más simples, a veces caemos. Y sí, volvemos a lo que planteamos la otra vez, ¿no? Que el conocimiento no es sabiduría, es conocimiento. La sabiduría viene a ser, como decís vos, Sergio, conocimiento aplicado en tal caso, ¿no? O dos tipos de sabiduría que se enseña también, que es la sabiduría mental y que es la sabiduría espiritual. Entonces, muchas veces uno ser que no sea instruido de ninguna manera, que no haya ido ni siquiera a la escuela primaria, y sin embargo tener una sabiduría abismal, por lo que el mismo Dios le dio a conocer a la persona y la vida misma, el vivir diario, también. Me gusta mucho cómo termina, vos que mencionaste el libro de Eclesiastés, no sé si alguien lo tiene a mano, los dos últimos versículos, Yo justo también el estaba cierre de un acordando hombre, ¿cómo? No, Échelo. no, decía que cuando hablaba Sergio me vino el texto que está en Eclesiastés que dice, me volví, dice, y fijé mi corazón, dice el 7:25, para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Dice, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Estaba dando testimonio, Salomón. Sí, yo creo que él al final se termina, obviamente, arrepintiendo y se da cuenta
después de vivir y malgastar su vida, ¿no? Por ¿Cuál fue eso el le más dice, desenfrenado para vos, Andrés? ¿el ¿Saúl? qué? ¿Cuál fue el más desenfrenado? ¿Saúl, David o Salomón? Y cada uno a su forma. Yo Y creo, sí, yo quisiera ver si me trajeran, no sé, por dar ejemplo, ¿no? Si me trajeran 1000 caballos, si no los aceptaría, 1000 mujeres, si no aceptaría, $1000, si no aceptaría. Una cosa es decirlo desde acá, desde donde uno está sentado ahora, a cuando se presenta. Aparte, el enemigo, el diablo, no nos va a tentar con lo que nosotros sabemos que vamos a decir no. O sea, si yo no voy a ceder a una mujer, tampoco voy a ceder a 1000, pero tal vez a mí me gane el tema de los euros. Entonces me van a traer euros, o el tema de la droga, o el tema del criticar al otro. O sea, el diablo me va a tentar con lo que sabe que yo soy débil. A Saúl lo tentó con lo que él era débil, a David con lo que él era débil, y a Salomón con lo que él era débil. Creo que tenemos que tener los ojos abiertos para enfrentar nuestras batallas y ganarlas. Cada uno tendrá sus propias batallas, ¿no? ¿Podés leer los 2 últimos versículos del libro de Eclesiastés? el 12. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es que él probó mujeres de todo tipo, probó manjares de todo tipo, probó riquezas de todo tipo, comodidades de todo tipo. Él no se privó de nada, tuvo todo, y no de donde él vivía, de todo el mundo. ¿Y qué está diciendo? Dios es todo, ¿no? Dios es todo. Dios y sus mandamientos, el hacer su voluntad. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Creo que la respuesta que ocasionó la decadencia del gran rey Salomón fue que no supo hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y cuando se dio cuenta, ya era tarde. Por eso les dice a los jóvenes que busquen a Dios en tanto que tengan tiempo, ¿no? También ahí en Eclesiastés, tanto consejo para jóvenes. Él derrochó su juventud, su vida, y cuando se dio cuenta, bueno, ya no podía volver atrás. Pero sí pudo escribir este libro que nos deja tantos antiejemplos también, ¿no? Bueno, y las consecuencias, ahí mencionó las consecuencias. 2 hijos de él enfrentados, Roboam y Jeroboam, y de ahí surgen 2 reinos, un solo reino que se divide en 2 partes, Israel y Judá, ¿sí? Esa es la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre Judá e Israel? ¿Alguien se anima a decir diferencias antes de ver el video? Sí, la diferencia es que son 2 reinos diferentes, con reyes diferentes, pero ¿algo más que recuerden? Ubicación geográfica. Y estaban al norte y al sur. Israel al norte, bien, y Y Judá al había sur. 9 tribus y media, creo que eran, y 2 y media del sur. Bien. ¿Qué más? Roboam reinó en Judá y Jeroboam reinó en Israel. Del reino del norte derivan después, son los que se conocen hasta hoy como los dispersos, ¿no? La dispersión. Y de ese reino después se mezclan, estábamos hablando de Israel,
el reino del norte, se mezclan con la gente del mundo, con los gentiles, con las naciones paganas, y de ahí surgen los samaritanos, ¿no? Y que estuvieron enfrentados siempre los samaritanos contra los judíos, a tal punto de odiarse a muerte. ¿Se acuerdan cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana y le dice, pero ¿cómo nos vas a hablar siendo que somos samaritanos? Lo primero que llama la atención es eso. O la parábola del buen samaritano, ¿no? Que llama tanto la atención porque era samaritano. ¿Y cómo un samaritano va a hacer algo bueno? Dirían los judíos. Bueno, contra eso buscaba confrontarlo Jesús, ¿no? Contra algo fuerte, alguien, un enemigo. Mirá, lo que vos considerás que es la peor basura del mundo, está dándote un ejemplo, ¿no? Porque eran perros, carroñeros para los judíos, los samaritanos. ¿Y desde dónde viene esa guerra, esa bronca, ese enojo? Desde acá comienza todo, desde este video. ¿Lo pones, Ra? ¿Sí? ¿Quiénes serían los samaritanos hoy, Andrés? O sea, que estarían geográficamente en algún lugar. En todo el mundo. Ajá. Son los que después van a ser que el Señor va a restaurar, ¿no? Cuando los haga juntar. Son muchas promesas que hay que volverán a su pueblo, pero hoy los dispersos están, no sé, en Estados Unidos, están en 11 ahí en Buenos Aires, son muy pocos los que conocen su real línea genealógica. Más que nada los judíos, ¿no? Son los que conocen. Que justamente lo que vos mencionaste, el reino de Judá estaba formado por Judá y Benjamín, y las otras tribus quedaron al norte y son las que después se ven dispersas, ¿no? Bueno, el Señor eso también lo restaurará algún día, pero hoy son las tribus perdidas. Inclusive lo que mencionaba Sergio de la reina del Sabá, ¿no? Que después se fue dice que tuvo un hijo, esto no es bíblico, pero es apócrifo y tal vez histórico, que se fue para África y como ya veían que en África hay unos judíos muy ortodoxos y muy, todo lo que era la parte de Egipto que después fueron bajando, y dicen que el arca la tienen ellos, que cuando veían lo terrible que hacía, porque Salomón, vamos a empezar a chusmear un poquito, contar las cosas malas. Salomón, cuando recibía a todos los que venían a verlo, él les hacía un recorrido por todos lados y les mostraba, eso está en la Biblia, ¿no? Les mostraba las riquezas, les mostraba las murallas, les mostraba el templo, las cosas santas, les mostraba todo lo ostentoso que había. Dice que el templo era majestuoso, ¿no? Y todo eso iba mostrándoles. Y claro, a sus enemigos o a sus posibles enemigos, cuando después vieron todo lo que había ahí, lo primero que hacían cuando lograban conquistar, iban y saqueaban todo, porque veían las riquezas que habían. Entonces, de este linaje de Salomón, dicen que se dieron cuenta de lo que venía haciendo, y para evitar que perdieran el arca y que perdiera todo lo que tenían ahí, porque se acuerdan, el arca que estaba en el tabernáculo fue a parar al templo. Pero bueno, después estos descendientes de Salomón y de la reina del Sabá se lo llevaron para África y la ocultaron. Entonces dicen que el arca está oculta en un lugar de África, como sospechó en un momento Indiana Jones, ¿no? Eso se cuenta, ¿no? en la historia secular, pero muchos eruditos bíblicos también lo toman como real. Pero bueno, fíjense, una equivocación, qué magnitud puede tomar, ¿no? De decir hasta ser saqueado un templo, el lugar santo de Dios, aunque Dios no mora en un lugar cerrado, ¿no?
estaba el templo, pero él no habita, él no habitaba ahí en el templo, a diferencia del tabernáculo. Pero miren, hasta dividir una nación en dos partes y formar dos enemigos, ¿todo por quién? Por un hombre que no siguió la voluntad de Dios. Tremendo, ¿no? Veamos por favor el video. Cuando Salomón murió, la nación se dividió. El heredero de Salomón endureció su mano sobre la nación y el reino se dividió en el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. En el sur hubo reyes buenos y malos a lo largo de los años, pero en el reino del norte, Israel, solamente hubo reyes malvados. Se hicieron construir un altar y 2 becerros de oro como sus dioses. Alejaron al pueblo del camino de Dios. Y Dios envió profetas para que se arrepintieran, pero ellos no escucharon la palabra del Dios soberano. Bueno, se ven las consecuencias, ¿no? Les voy a mostrar algo, a ver si lo encuentro. Denme un segundo que tengo que cerrar todo lo de, lo de filosofía. Ah, qué cosa horrible. Che, Raquel, ¿viste el póster que te había mostrado? El primero. Era de esta materia. Por el póster ese 10 me puso, le encantó. Muy bien. El que me ayudaste vos, por eso. Vieron que esto viene con ayuda de todos, ¿no? Principalmente de Dios. Acá está. Ahí va. Estaba pensando, si Dios quiere, a fin de año me recibo. Y si tuviera que dar una conferencia agradeciendo, 2 horas tendría que estar. Agradezco a tal. A mis hermanos que me supieron aguantar cuando les contaba lo que estudiaba, y los que me ayudaban, y los que me bancaban. Acá está. Miren, a ver si se alcanza a ver. ¿Se lee? Sí. Bien. Vamos a agrandar a ver un poquito más. Ahí está. Esta es una linda tabla cronológica. Acá tiene un error, ¿no? Pero bueno, el resto está bien. Que lo pone como rey de Judá a Saúl y David, siendo que Saúl y David fueron reyes sobre todo. Saúl y David deberían estar por acá arriba en el medio, ¿no? O acá al lado, como que, pero bueno, se entiende. Y está el año en que gobernaron. Muchos de estos datos son aproximados, no de los reyes son bastante certeros, sino de los profetas. Por ahí hay algunos que están en duda. Pero esta tablita sirve para varias cosas. Primero, para tenerlos ordenados más o menos, porque cuando vamos leyendo en Reyes y crónicas, por ahí van mezclados y como que uno le cuesta seguir el orden. Si bien dice reinó sobre Judá o sobre Israel, está bueno, si ustedes emprenden la lectura de esos libros, que lo hagan con esta tablita. Inclusive todo el Antiguo Testamento, está bueno leerlo así, porque uno los va ubicando. Por ejemplo, el libro de los Salmos, uno sabe que la mayoría escribió David, escribió Salomón. Entonces, si bien algunos reyes después también, pero el libro de los Salmos uno puede ubicarlos en esta etapa. Al verlo acá, Salomón, David, uno ya sabe desde qué año viene el libro de los Salmos. Pero al margen de eso, también los profetas, ¿no? ¿En qué época profetizó el profeta? Fíjense que uno lee sobre, miren Jonás dónde está ubicado. O sea, Elías profetizó en esta época durante el reinado del rey Josafat en Judá,
y del rey Acab en Israel. Entonces uno entiende que en qué época estaba cada profeta. Está buenísimo ir leyendo así. Pero también esto, ¿no? Que uno tiene, por ejemplo, Esdras y Nehemías, ¿no? Adelante en la Biblia, y sin embargo, uno tendría, si lo lleva cronológicamente, lo último que uno lee del Antiguo Testamento debería ser Esdras y Nehemías, ¿no? Ya que, fíjense, ellos es cuando ya vuelven del cautiverio. El video que sigue habla sobre las consecuencias que hubo de desobedecer a Dios como pueblo, que justamente el reino de Israel cae en la cautividad, fíjense, en el año 620, y ya ahí ya chau, ya se pierden, y ahí ya comienza lo que se conoce como la dispersión, y ya después ellos no se vuelven a restaurar, y sin embargo el reino de Judá seguía como reino y después como gobernantes. Entonces la línea genealógica de ellos no se pierden. Y no se pierden porque había un propósito superior, que naciera el Señor Jesús de esa misma línea. El Señor Jesús no nace de la línea de Israel, sino que nace de la línea de Judá, del reino de Judá. Cuando uno lee las genealogías en el Nuevo Testamento, aparecen muchos de los que están acá, y sigue esta línea, tengámoslo eso presente. Y fíjense también, el profeta Malaquías está, Ageo, Zacarías y Malaquías, sí, están perfectamente ubicados, pero Ezequiel, ¿no?, que es uno de los profetas mayores, que está casi al principio de la lista de los profetas, también estaba casi al último, cronológicamente hablando. Miren la época de Daniel, claro, cuando está cautivo Babilonia, y Daniel estaba con lo que es el reino de Israel. ¿Qué aprendemos de todo esto? Primero, que no importa qué familia nacimos, no importa, nosotros podemos hacer la voluntad de Dios o ir en contra de la voluntad de Dios. Podemos tener un Josías que sigue perfectamente la voluntad de Dios con un corazón noble, y de un padre malvado, o con un hijo peor. El peor de todos, ser hijo del mejor de todos. Es muy triste, pero bueno, por eso uno también tiene que siempre volcarse a Dios y temer y sostenerse y buscar hacer su voluntad, porque es lo único que nos va a llevar por el camino correcto. Los que buscaban miren, de Ezequías otro también, que fue excelente, fue el mejor rey de todos, y tuvo a Manasés, que fue el peor rey de todos. Entonces, y de acá también, no importa la maldad de muchos o de la idolatría de muchos, que también pueden generar personas conforme al corazón de Dios. Y Dios, en medio de la peor maldad, puede sacar también lo bueno, ¿no? Todos conocemos de qué pasó con Nabucodonosor, con Belsasar, con Ciro. Entonces, todos estos libros históricos y todos estos libros de la Biblia nos tienen que llevar a esto. Con esto terminamos. Dejamos los videos para los que quedan y el tema que sigue para la próxima. Pero nos tiene que llevar a esto, a nosotros buscar hacerlo. Si quieren, después les paso la tablita esta. Nosotros después nos tiene que llevar a hacer la voluntad de Dios, a buscar la voluntad de Dios y a conocer a través de esto a Jesucristo siempre,
porque todo esto apunta a Jesús, su línea, su propósito, su plan y su futuro reinado. Todo apunta a Él. Terminemos con 1 Pedro capítulo 3. Dice así, 1 Pedro 3:14. ¿Por qué es tan importante conocer de la Biblia y seguir este viaje que emprendimos, aunque sea, vamos salteando rápido, pero que sería muy bueno tenerlo presente en nuestra casa? Y leer la Biblia, estudiarla, porque dice así, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino te santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces es muy importante, hermanos, tratar de prepararnos, de estudiar, de aprender, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. La Biblia nos trae esperanza. La Biblia nos confirma que Dios es nuestro Señor. La Biblia nos confirma que Jesucristo es nuestro Salvador. Esa es nuestra esperanza. Pero nosotros debemos conocer la palabra de Dios justamente para presentar defensa. ¿Por qué creen en Dios? Pueden preguntarnos. Estar preparados para responder esa pregunta. ¿Por qué creemos en Dios? A ver, terminemos con eso. ¿Por qué creemos en Dios? ¿Quién se anima a decirlo? Primero que nada, por la experiencia particular de cada uno, pero además porque hay un creador más allá de todo lo que estamos viendo, la creación, todo. Bien. Los demás, ¿por qué creen en Dios? ¿Por qué creemos en Dios? Qué pregunta, ¿no? Pueden decir, sí, vos venís vos venís de rendir filosofía, entonces nos tirás una pregunta filosófica. No, no es filosófica, es algo muy concreto. ¿Por qué creemos en Dios? Yo lo conozco por fe. Por fe. Bien. ¿Alguien más aporta algo? Porque me amó siendo lo que era. A pesar de lo que era y a pesar de lo que soy, me sigue amando. Bien. Porque cambió mi vida. Bien. Todo eso es el resultado de lo que Dios hace en nosotros. Pero nosotros tenemos que creer en Dios porque la Biblia lo dice, porque la Biblia es la verdad, porque la Biblia nos enseña, porque 2 Timoteo 3, 15, 16, la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, ¿sí? Entonces, la Biblia es la única fuente de verdad. Es la única fuente de verdad. Es el único libro en el mundo y busquen la religión que busquen, la única fuente de verdad es la Biblia, porque la Biblia tiene historia como todos los otros libros religiosos. La Biblia tiene profecías como todos los otros libros religiosos. La Biblia presenta a Dios como todos los otros libros
religiosos. Pero hay algo que se diferencia en la Biblia de cualquier libro religioso, y es que la Biblia muestra el cumplimiento de las profecías, que eso no lo hace ningún libro religioso, porque la Biblia dice y la Biblia cumple, y en Jesucristo se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento, y las que no se cumplieron se van a cumplir también en Jesucristo. ¿Por qué creo en Dios? Porque la Biblia lo dice, porque la Biblia me presenta la verdad. ¿Y por qué la Biblia? Porque en Jesucristo se cumplen todas las profecías. Ninguna otra religión y ningún otro libro del mundo van a presentar profecías cumplidas al 100%. Pero para conocer eso, tenemos que estudiar la palabra, para presentar defensa y para conocer más a nuestro Señor, ¿sí? Bueno, hermanos, cerramos acá. ¿Podés orar, Chelo? Nuestro Dios, gracias te damos por este tiempo. Qué bueno saber, Señor, que tú estás dispuesto a enseñarnos todos los días tu palabra, Señor, y queremos pedirte que podamos tener un corazón enseñable, no para adquirir conocimiento, sino, como decía mi hermano hace un rato, para vivir lo que conocemos de tu verdad, Señor. Queremos rogarte que nos ayudes a andar en ella, a vivir de una manera que te honre a ti y ser cartas abiertas a este mundo, Señor, que necesitan de ti, Dios. Que podamos ser un reflejo tuyo y que tu verdad, Señor, esté a flor de labios en nuestros corazones, Señor, para presentar defensa, como hemos leído, y para predicar el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos a cada uno de aquellos que no pudieron estar. Te pedimos que los que hoy estuvimos podamos seguir, Señor, disfrutando de estos manjares de tu palabra, pero no para nosotros, sino para compartirlos con otros también. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, nos vemos Dios mediante, algunos mañana, otros el domingo.